El tema en esta tarde es: el pecado acarrea una ruina espiritual y una muerte. No es cualquier cosa. Yo le puedo dar mucha importancia, pero el Señor le da todavía más importancia. Fijaros. El pecado es una enfermedad espiritual. Una vez el Señor dijo: porque yo he venido no a por los sanos, sino a por los enfermos, para que los enfermos se arrepientan y se salven. El que está en pecado, pues tiene una enfermedad. Esa enfermedad termina matándolo. Pero mientras que el hombre tenga vida aquí en la tierra, el Señor siempre estará perdonándolo si Él quiere ser sanado de ese aguijón que es el pecado. En Proverbios 28, versículo 13 dice: el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y queridos hermanos, normalmente cuando una persona está con pecado y vive en el pecado, normalmente suele esconder el pecado. Vosotros conocéis la historia de Coré. Pues el Señor le dijo que no tomaran nada de aquella ciudad, y lo primero que hizo es coger cosas. Claro, lo que cogió de aquella ciudad fue un lingote de oro, un manto babilónico, y lo primero que hizo fue esconderlo en su tienda, bajo tierra. Si vosotros observáis, yo esto lo he vivido y lo he visto. Cuando a lo mejor una criatura, que es un niño, va a un supermercado y ve algo que le gusta, unas golosinas, lo primero que hace es que se lo mete debajo del saquito y se lo come. Es algo instantáneo. ¿Y qué esconde? Esconde algo que ha robado, algo que no le pertenecía. Pero es un niño y lo hace. Esconde las golosinas. Por ejemplo, mi niño, cuando era chico, y en la casa me lo enseñaba. David escondió un pecado también. Vosotros conocéis la historia de David, que tuvo un hijo con Betsabé y quiso esconderlo. Lo escondió de tal manera que llamó a Urías el Eteo, que era el esposo, y lo quiso incluso emborrachar para hacerle ver de que el hijo era de Urías el Eteo. O sea que el mismo David escondió el pecado. No sé lo que pasa, pero cuando hay un pecado se suele esconder. Es más fácil esconderlo que sacarlo a la luz. ¿Verdad? Judas Iscariote escondía el dinero del mismo Jesús, porque Jesús era alimentado por algunas mujeres, el cual le daban ofrendas al Señor para que pudiera vivir. Porque Cristo humanamente vivió como un hombre. Nunca olvidémonos de que era Dios 100%. Podía multiplicar todos los alimentos, pero cuando estaba porque hubo 100 de Dios y 100 de personas, pues era alimentado.
a través de aquellas mujeres piadosas que le daban y le atendían al Señor. Pero Judas Iscariote cogía del dinero de la bolsa y se lo escondía. Ananías y Zafira. Perdonen ustedes, que pasen buenas noches. Lo siento por no entrar, que le pasó buenas noches. Que Dios lo guarde. Ananías y Zafira escondieron el dinero que habían cogido de aquella casa. Se guardaron un dinero cuando ellos no tenían necesidad de esconder aquel dinero, si era suya la casa, como le dijo Pedro, si es tuya. ¿Quién te impidió a ti mentir? Pues no me han mentido a mí, han mentido al Espíritu Santo. Escondía ese dinero que sustrayó de aquella casa. Es que el pecado se suele esconder. Somos atraídos a esconder el pecado, a ocultar el pecado. Queridos hermanos, a mí me podéis engañar todas las veces que queráis. Al Paco también. Que Dios le bendiga. A nuestro hermano Paco y a nuestro hermano Mones. Que no está, ¿no? Si está, hermano, es que la niña empieza a llorar y está en el coche con ella. No sé, que lo había visto en la puerta. Podéis engañar a nuestro hermano Mones, a Paco. Podéis engañar a todo lo que queráis. Pero a Dios no se puede engañar. ¿A dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? Somos como unos peces en una pecera. Dice incluso que antes que se forme tu pensamiento, Jesús ya lo conoce. Entonces, ¿para qué vamos a tapar el pecado? El que cubre su pecado no prosperará. Hay personas, queridos hermanos, y a quien le llegue le ha llegado. No por ocultar, no para aparentar algo que no eres, vas a prosperar en Dios. Lo importante es estar viviendo contigo mismo en paz y a cuentas con el Señor. Podrás decir, vaya paliza que nos está dando el pastor hoy. Os voy a decir algo. Cuando suelo predicar, le suelo pedir permiso al Señor. ¿Qué debo de predicar y qué no debo de predicar? Y queridos hermanos, el Señor me ha llevado a este mensaje. Quizás no sea para ti, pero porque no sea para ti no quiera decir que sea palabra del Señor. Aparentemente puedes aparentar lo que verdaderamente no eres. Pero hay entonces una enfermedad espiritual. Jesús ya lo dijo. Porque yo no he venido para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Para que vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué debo yo hacer para quitarme ese aguijón? Queridos hermanos, ya lo dice la palabra. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar, apartar, alcanza misericordia. Pero si yo vivo con el pecado, ¿qué me puede ocurrir? Una enfermedad grave termina matándote. Una enfermedad grave termina perdiendo la vida. Depende qué enfermedad, pero es una enfermedad de las más terribles que hay.
esa enfermedad, queridos hermanos, es la que te puede mandar y te manda a la muerte. ¿Y sabéis lo que dice el Señor Jesús? No temáis al que puede matar el cuerpo, más nada puede hacer. Temerle a aquel que puede llevar el cuerpo al infierno. A ese temer. Está hablando el mismo Cristo del pecado. El pecado, queridos hermanos, es ruina. Es lo más malo que puede tener una persona. Porque el que lleva y vive el pecado en práctica es una persona que está muerta espiritual. Pero hay una solución, porque tenemos a Cristo de las soluciones. Es venir al Señor, descubrir el pecado y decirle: aquí estoy, mete la mano, maestro y médico divino, y sáname, sana el cuerpo, sana el espíritu. Queridos hermanos, el médico es el único médico que puede sanar tu alma. Es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo, es el Dios Todopoderoso. Nadie puede curar esa enfermedad. La enfermedad del pecado, no hay médico, no hay nadie que pueda curarte. Solamente la sangre de Cristo Jesús limpia de todo pecado. Aquí los médicos se pierden. Tú puedes tener una salud de lo mejor, pero cuando tengas una enfermedad del pecado, si no es la sangre de Jesús, nadie te lo podrá curar. Estamos de paso. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a fines. No se puede vivir con esta enfermedad. Es una enfermedad que mata. Saúl escondía el pecado. ¿Cómo terminó Saúl? El hombre más amargado de la Biblia, que ya tenía que ir a hechiceros donde él sabía que era más pecado todavía, para que le hablaran los hechiceros, porque Dios ya no le hablaba, porque los profetas no le hablaban. Escondía su pecado. ¿Para qué? ¿Por qué escondía su pecado? Porque quería ser rey a la fuerza. Porque quería tener la corona, quería tener el poder del palacio y el poder del ejército. Pero, queridos hermanos, tenía todo eso, pero no tenía la presencia del Señor. Porque había un pecado que le había matado. Le dijo al profeta Samuel: honrame con el pueblo, Samuel. Lo que le importaba a Samuel era que Dios le honrara con Samuel. Eso es lo que era, eso es lo que quería Saúl. Honrame con el pueblo para que tú veas y vean ellos que soy un rey delante de ti, que eres el profeta. Pero como era un profeta de Dios, dijo: no puedo honrarte. Ya ha decidido Dios cortarte tu reino. Y ha decidido Dios poner a otra persona conforme al corazón de Dios que te va a sustituir. Era rey para los hombres, queridos hermanos. Hay personas, queridos hermanos, que están en los primeros bancos y se creen los mejores cristianos, pero sin embargo hay una enfermedad dentro de su alma que es el pecado, y es una enfermedad que la está matando y la está destruyendo, y terminará con su vida si no pone solución a su problema. Pero dice que el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y, queridos hermanos, es un tiempo donde no debemos de estar preparándonos, es un tiempo que ya debemos de estar preparados, porque Cristo viene, Cristo
viene, Cristo viene, Cristo viene. Saúl no le importaba vivir como vivía, por tratar de ser un rey. ¿Cómo alcanzó el hijo pródigo el favor del padre? Padre, iré a mi padre y le diré a mi padre, iré a mi padre, iré a mi padre y le diré a mi padre, iré, no me quedo aquí en tierras lejanas, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como un jornalero como a ti te dé la gana, pero quiero que tú me recibas. ¿Y qué hizo el padre? Le hizo una fiesta, anillos de oro, le mató el becerro más gordo que había, le hizo una fiesta, le puso un calzado, le puso un anillo, y le dijo: mi hijo estaba muerto. ¿Ven? El pecado trae muerte, hermanos. El pecado trae muerte. El pecado trae distancia con Dios, desenemistad con Dios, trae muerte. Pero ahora dice: estaba muerto mi hijo. Le estaba diciendo a su otro hijo: estaba muerto tu hermano estaba muerto, pero ha venido a mí a pedirte perdón y yo lo he resucitado. Cristo es el único que puede curar esa enfermedad que es el pecado, que es la enemistad contra Dios. Y el padre dice que cuando vino, antes que dijera el hijo una palabra, el padre con los brazos abiertos recibió a su hijo. Entonces, si estás por el pecado, ¿qué pasa? Vas a estar engañando al pastor toda tu vida. Pero a Dios tú no lo engañas. Si conoces el pensamiento, no vas a conocer tu pecado. Yo no quiero estar bien con nadie, hermanos. Quiero estar bien con Dios. No quiero que me valore el hombre, quiero que me valore Dios. Porque cuando te valora Dios, Dios te pone en un sitio donde nadie te va a quitar. Pero cuando te pongas tú como se puso rey Saúl, terminó Dios quitándolo del trono y poniendo a otro conforme al corazón de Dios. Decía el cántico: la obra no es de José ni, vamos, yo aquí no he hecho nada, como que dice, la obra es de Dios, hermanos. Si Dios quiere edificar, edifica. Si Dios no quiere edificar, no edifica. Ya fuera el mejor predicador de la historia. Si el Espíritu Santo que te lleva al arrepentimiento no te lleva, nadie puede ser salvo. Porque el que te lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo, el cual te está diciendo lo que estás haciendo, el cual te está diciendo que cubras el pecado, que lo saques a la luz, y que le pidas al Señor perdón de corazón y apártate del mal, sigue el bien. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué pasará en tu vida? Habrá refrigerio y habrá sanación. Y te sanará el Señor. ¿Qué hizo nuestro hermano pequeño llamado Zaqueo? ¿A quién le confesó el pecado? A Jesús. ¿Y qué le dijo a Jesús? Soy un ladrón, pero como he robado, devolveré 4 veces a quien le he robado. Y como has venido a mi casa y sé que tú eres el camino, la verdad y la vida, pues le doy la mitad a los pobres.
Y el Señor Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa, porque confesó y se apartó de su pecado. Leyendo el otro día la Biblia, dice el Señor, stop, que si no, no lee. 4 versículo 22, ya voy a acabar. De Marcos 4, 22, a ver lo que dice el Señor. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Y hay otras palabras de Jesús que dice, lo que vosotros lo decís en el oído, yo lo prolongaré en la azotea. Yo sé la suerte de la isla, pero no despacio. Y el Señor lo está publicando en la azotea. No hay nada oculto que no sea manifiesto. Si al final Dios te va a sacar el pecado, pasarán 20 años. El Señor, con los grandes hombres de Dios, como David, que era conforme al corazón de Dios, ya que él no quiso decir el pecado, mandó un profeta a donde David y le dijo, David, hijo, tengo una palabra del Señor para ti. Y David, profeta, háblame. Había un rey que tenía 3.000 ovejas y vino una visita a este rey, y en vez de matarle la oveja de 3.000, fue a un hombre que tenía una oveja, el cual la amamantaba y era como su hija. Y cogió este rey y mató aquella oveja para aquella visita. Como David era pastor, sabía las normas de los pastores y sabía mucho de ovejas, era pastor. Entonces se levantó en hombría, dijo, es reo de muerte. Y le dijo Natán, eso eres tú. Tú has quedado con la ovejita de Urías el Eteo, teniendo 3.000 ovejitas. Y si a Dios le hubieses pedido más cosas te hubiese dado Dios. Pero no has descubierto tu pecado, sino que por cubrir el pecado tuvo que matar a un hombre de Dios que se llamaba Urías el Eteo. Queridos hermanos, si tú no le confiesas a Dios tu pecado, Dios tarde o temprano te saca a la luz. Te llames como te llames y seamos como seamos. Estamos hablando de un David conforme al corazón de Dios, rey de Israel y lámpara de Israel, un hombre utilizado en acabar con la vida de Goliat, un hombre de los más valientes que había en la Biblia, un hombre muy respaldado por Dios, un hombre que era rey, un hombre que era ungido, un hombre que era el cantor y salmista de Jehová, un hombre que él cantaba y la gloria de Dios descendía. Pero cuando estaba en pecado, no hay nadie que se pueda esconder, porque Dios saca a la luz el pecado y manda al profeta Natán y le dice lo que había dicho. Si era este hombre tan importante en la Biblia, le descubre el pecado, ¿qué será de nosotros, queridos hermanos? El que vive en pecado, Dios lo descubre. Te metas a donde te metas, porque la palabra se debe de cumplir y Dios descubre el pecado. Pero hay un bálsamo, hay una medicina, hay un médico santo que te dice en esta tarde, descubre tu pecado, apártate del pecado y Dios te va a sanar.
a los que matan el cuerpo, más nada pueden hacer. Dice el Señor, temed al pecado, porque el pecado es el que te puede llevar al infierno. Si quieres vivir toda la vida ciego, haz lo que quieras, pero un ciego guiará a tu ciego y caerán en el hoyo. Pero el pecado es malo. El pecado no es ninguna tontería. Y cuanto más alimenta el pecado, más el pecado engordará y acabará con tu vida espiritual. La apariencia dura muy poco. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. ¡Ay, qué bueno! Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová. En el libro de los Proverbios dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guardes mi mandamiento, porque será medicina para tu cuerpo. Esto es medicina para tu cuerpo, para tu vida espiritual. Dice, y refrigerio para tus huesos. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más que el que endurece su corazón, caerá en el mar. Lo que tenía que decir de parte del Señor lo dijo. Me acuerdo cuando yo fui al culto, muy herido, que yo no sé, como no me morí, estuve llorando, si no estuve llorando más de 3 meses, cada vez que iba empezaba a llorar, pero le decía al Señor, Señor, perdona. Perdona. Aquello fue lo que me salvó. Y cuando venían algunos pastores a decir, ¿quién quiere? Oremos al Señor. Hermano, a mí no me daba vergüenza de nadie. Yo me levantaba. Yo vengo aquí porque me quiero salvar. Yo vengo aquí porque quiero tener una relación con Dios. A mí la gente no me va a dar nada. Y yo me puse de pie. Algunos le daban vergüenza, pero a mí no, porque yo miraba al Señor. Voy a hacer un llamado. Los hermanos cachan la cabeza. Y el que se encuentre en una situación que necesite verdaderamente que se le ore, yo y nuestro hermano Paco vamos a orar, porque lo que procuramos es de que esa persona se vaya en paz y bendición. Porque si hacemos volver a alguien que está mal, los hermanos, ya le hemos resolvido el problema. Si alguna persona quiere que hablemos por ella, vamos a hablar. No tengas vergüenza. Vergüenza no tengas. Yo quiero que el Señor pues me visite. Yo quiero que el Señor pueda ayudarme.